Bienvenidos a la tercera clase virtual de investigación filosófica. En la clase de hoy comenzaremos con el desarrollo del proceso de investigación. No obstante, para concluir el desarrollo temático, dividiremos su avance en dos clases. En la clase de hoy, abarcaremos las características esenciales de una investigación. No obstante, antes de iniciar la descripción de estas características, debemos retomar los puntos principales que desarrollamos la clase anterior. En la clase anterior nos referíamos a la metodología bajo la composición de técnica, que es una serie de acciones que conforman un procedimiento, por ejemplo, la multiplicación, y luego método, que se define como un conjunto de procedimientos que conforman un sistema. Luego, a partir de técnica y método, diseñábamos una estrategia que se define como un conjunto de sistemas que conforman un paradigma. Nuestro ejemplo en técnica era el desarrollo de una operación de multiplicación. Nuestro ejemplo para método era el conjunto de las operaciones que se definían como aritmética. Nuestro ejemplo para estrategia hablaba del álgebra, que engloba un conjunto de sistemas. En este sentido, definíamos cómo se desarrolla la metodología. Después, hablábamos puntualmente que la metodología viene expresada en los documentos de investigación. La investigación podía ser difundida a través de una reseña, a través de una monografía, a través de un artículo y a través de un ensayo. Estas variantes de difusión de los resultados de una investigación cumplían una función determinada. En el caso del ensayo, su función era interpretativa. En el caso de la monografía, su función era descriptiva. En el caso del artículo, su función era informativa. Y en el caso de la reseña, su función era evaluativa. Desarrollar estos documentos de difusión a través del proceso metodológico es lo que conformábamos como la teoría normativa de la aplicación de un método de investigación, y tal definición le incorporaba dentro del campo de la epistemología. En este sentido, la metodología diseñaba y elaboraba el material con el cual la epistemología trabaja la teoría del conocimiento. En atención a los dos puntos anteriores recalcados de la clase pasada, podemos empezar a describir las características principales de una investigación. Dado que estas características dan por supuesto el desarrollo y la aplicación de una metodología que queda plasmada en un documento de investigación. En ese sentido, como característica general de una investigación, podemos resaltar la ejecución de una planificación sistemática para desarrollar o profundizar un conocimiento. Para seguir con esta exposición, vamos a ilustrarnos con los sucesos acontecidos en octubre y noviembre de la gestión anterior. En ese sentido, cuando hablamos de una característica fáctica en una investigación, debemos referirnos a esta cualidad como una descripción de los hechos tal y como son. Por ejemplo, las elecciones generales de octubre de 2019. Este es un hecho fáctico, el cual queda grabado en la memoria colectiva social a través del ejercicio del derecho al voto. La siguiente característica es la trascendencia, la cual tiene la facultad de descartar, producir o explicar los hechos. Siguiendo nuestro ejemplo anterior, seguimos que el órgano electoral plurinacional desarrolla un cómputo final. Otro hecho es que ese cómputo final es apreciado bajo la opinión pública como fraude. Un tercer hecho
son las observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos ante el cómputo final del órgano electoral plurinacional. Ahora bien, ante estos tres hechos, nosotros podemos descartar algunos, producir otro o dedicarnos a explicar uno de estos. En eso consiste la característica de trascendencia. La siguiente característica es la claridad, la cual se va a ocupar en definir de manera precisa lo que el sentido común percibe de manera confusa. Es decir, que si bien el órgano electoral plurinacional ha generado un cómputo final y oficial de las elecciones de octubre de 2019, ese cómputo conlleva serias observaciones que nos llevan a inferir que esas elecciones son fraudulentas o tienen algún vicio que las hace nulas. Acá la percepción del cómputo del órgano electoral plurinacional queda cuestionada. Ese cuestionamiento ante el cual unos indican que es un fraude, otros un golpe de Estado, es lo que debe definirse mediante la claridad. Esta claridad entonces va a dar lugar para que unos digan que cuestionar las elecciones de octubre de 2019 es un acto irreverente contra la democracia institucional. Y otros van a decir que es un paso más para establecer una dictadura. Entonces, esta percepción que se tiene a raíz del pronunciamiento del cómputo oficial y final de las elecciones es lo que debe definir la característica de claridad. La característica analítica de una investigación se ocupa por identificar y reconocer elementos que componen una totalidad, para que de esta forma puedan explicarse las conexiones que sustentan su veracidad en relación a los hechos. En este sentido podemos tomar como ejemplo de nuevo el cómputo final. Este cómputo final está integrado por las elecciones departamentales o la preferencia electoral departamental. Esa preferencia departamental está integrada por circunscripciones. Entonces, hacer ese desglose, hacer esa separación de las unidades de un todo es lo que le da esa consistencia, esa característica analítica. Fragmentar un todo para llegar a un particular, para llegar a un elemento particular. La característica metódica nos orilla a identificar un plan que ha desarrollado una búsqueda intencionada, es decir, aplicar la metodología, identificar la aplicación de una metodología, para ser preciso. En este sentido, la Organización de Estados Americanos empieza a generar o a plantearse un problema para resolver la cuestión de si hubo o no fraude en las elecciones de octubre de 2019. Plantearse el problema y resolver ese problema mediante el desarrollo de un plan es lo que le da la característica metódica a una investigación. La característica sistemática de una investigación nos da a relucir el desarrollo de un contenido mediante un sistema que agrupa ideas que mantienen una relación entre sí y por tal le dan la consistencia de un hecho. En este caso, siguiendo nuestro ejemplo, la cualidad sistémica se da en la presentación del informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones llevadas a cabo. Este informe bien da a conocer una serie de indicios que califican el desarrollo de las elecciones como nulas, lo cual genera una problemática mucho más grande en el país y la lleva a un estado de convulsión social.
La cualidad explicativa de una investigación ahora se refiere a explicar las causas, motivos por los cuales se han llevado a cabo los hechos. En nuestro caso, para explicar la convulsión social de octubre de 2019, nos debemos remitir a las intenciones de Evo Morales por prolongar su mandato de gobierno durante la siguiente gestión, que abarca del 2019 al 2025, del 2020 al 2025. Esta intención de Morales por prolongar su mandato se vio reflejada en el hecho del referéndum de 2016, de febrero de 2016. A causa del resultado del referendo de febrero de 2016, se vino como respuesta el desarrollo de los hechos de octubre de 2019, el cual concluyó con su renuncia. Hacer este tipo de determinación y explicar de qué forma se lleva a cabo un suceso es lo que le da esta cualidad explicativa a una investigación. Ahora bien, la característica predictiva nos orilla a determinar, a partir del hecho construido, la proyección de escenarios futuros. En este sentido, trascendemos el desarrollo de los hechos para poder determinar un acontecimiento en el futuro. Así, siguiendo nuestro ejemplo, tras la renuncia de Evo Morales, la opinión pública se proyectaba que la persona que debería asumir el gobierno transitorio debería ser ajena al partido de gobierno de Evo Morales. Así que cuando Evo Morales renuncia a la presidencia, desata una serie de renuncias, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, que terminan por llegar a la sucesión constitucional de Yanine Áñez, la cual pertenece al Partido de Unidad Demócrata, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, lo cual la unge como nueva figura presidencial de nuestro país. A partir de la proyección hecha con la renuncia de Evo Morales, se determina una nueva figura pública en el gobierno. Esta nueva figura pública genera otra serie de predicción que nos lleva a la conformación de un nuevo órgano electoral, el cual se realiza con el nombramiento de Salvador Romero como presidente del órgano electoral. Y con esta posesión de Salvador Romero se abre otro escenario, la de elaborar una convocatoria a nuevas elecciones. En esto consiste la característica predictiva de una investigación. Finalmente, la característica de utilidad en una investigación nos remite a definir la pragmática por la cual se lleva a cabo una investigación, es decir, la utilidad real que va a dar el resultado del proceso de investigación. Por eso, definimos que esta característica es una búsqueda pragmática. En ese sentido, llegando al final de nuestro ejemplo, tenemos la definición de la fecha de los nuevos comicios electorales para el 3 de mayo del 2020. Esta es la utilidad de todo el proceso llevado a cabo a partir de las observaciones de las elecciones generales de octubre de 2019 a las nuevas elecciones que deberían llevarse a cabo a partir de la conformación del órgano electoral nuevo, que debería efectuarse el 3 de mayo. No obstante, con toda la emergencia sanitaria que se ha dado a cabo,
podemos volver a aplicar estas características para definir que la elección debe prolongarse unos meses más y por ende también el mandato del gobierno transitorio. Entonces en esto consiste las características de una investigación. En esto consisten las características de una investigación. Y hasta aquí la clase de hoy.